En la penumbra del campamento, bajo el rugido del viento que azotaba los Pirineos, Javier sintió cómo Miguel lo atrajo hacia sí dentro del saco de dormir. Su corazón latía con fuerza, no por el frío que se colaba entre los pinos, sino por el peso de un secreto que había guardado durante años. La voz de Miguel, baja y apenas audible sobre el crujir de la lona, rompió el silencio. ¿Estás seguro de que esto es solo amistad? Las palabras resonaron en Javier como un trueno, un desafío que lo obligaba a decidir, hablar ahora o callar para siempre. Pero el miedo lo atenazaba. ¿Y si confesar lo que sentía destruía todo, dejándolo solo en un mundo donde su familia y la sociedad señalaban con desprecio un amor como el suyo? Habían llegado a los Pirineos esa misma mañana, un grupo reducido, Javier, Miguel y dos amigos más, escapando de la rutina de Barcelona para un fin de semana de senderismo. A sus 28 años, Javier y Miguel llevaban una década de amistad, forjada en noches de charlas interminables y aventuras improvisadas. Pero esta vez, algo en el aire se sentía distinto. Javier lo notó desde el inicio, cuando Miguel lo miró con una intensidad que no podía descifrar mientras descargaban el equipo en el sendero. No era la primera vez que compartían una escapada, pero la sombra de un conflicto reciente con su familia pesaba sobre Javier, haciéndolo distraído, vulnerable. En el caos de la preparación, había olvidado su saco de dormir en el maletero del coche, varado a kilómetros de distancia en el inicio del sendero. El error no pasó desapercibido. Miguel, con esa risa suya que siempre desarmaba a Javier, lo había bromeado al respecto, diciendo que no había problema, que compartirían el suyo. Javier asintió, fingiendo calma, pero su pulso se aceleró. No era solo el frío lo que lo inquietaba, sino la certeza de que estar tan cerca de Miguel, el hombre del que había estado enamorado en secreto desde hacía años, sería una prueba casi imposible. Mientras armaban la tienda bajo un cielo que amenazaba tormenta, Javier evitó mirarlo directamente, enfocándose en clavar las estacas con más fuerza de la necesaria. Cada movimiento era una distracción para no pensar en lo que significaba compartir un espacio tan íntimo. La lluvia llegó sin aviso, un aguacero que los obligó a refugiarse. Los otros dos amigos, Sara y Raúl, se instalaron en una tienda más grande, dejando a Javier y Miguel solos en la más pequeña. Empapados, se apretaron dentro, el suelo de la tienda crujiendo bajo sus botas. Miguel se quitó la chaqueta mojada y la arrojó a un rincón, mientras Javier, aún temblando, intentaba ordenar sus pensamientos. La idea de compartir el saco de dormir lo llenaba de una mezcla de anhelo y pánico. Recordó las veces que había reprimido sus sentimientos, mordiéndose la lengua cuando Miguel hablaba de citas con mujeres, siempre con un tono forzado que Javier no sabía cómo interpretar. ¿Era una fachada? ¿Una manera de encajar en un mundo que los juzgaba? Mientras el viento sacudía la lona, Javier se sentó en el borde del saco, fingiendo buscar algo en su mochila. Miguel, ya dentro del saco, lo observó con una ceja levantada, preguntándole si estaba bien. Javier murmuró una excusa sobre el cansancio del ascenso, pero su voz tembló, traicionándolo. No podía mirarlo a los ojos, no cuando el recuerdo de su última discusión con su padre aún ardía en su pecho. No eres normal, le había gritado su padre meses atrás, cuando Javier insinuó que no estaba interesado en las citas que su familia le organizaba. Aquellas palabras lo habían seguido hasta aquí, como una sombra que se colaba en cada silencio. Miguel, ajeno al torbellino en la mente de Javier, se deslizó más dentro del saco y levantó un borde, invitándolo a entrar. Venga, que no muerdo, bromeó, aunque su tono tenía un matiz que hizo que Javier se detuviera. Dudó, su respiración entrecortada, antes de deslizarse dentro del saco. El calor del cuerpo de Miguel lo envolvió de inmediato, abrumador. Intentó mantenerse rígido, manteniendo una distancia imposible en el espacio reducido. Cada roce, cada respiración de Miguel contra su nuca, era un recordatorio de lo que no podía decir. Pero la pregunta de Miguel aún flotaba en el aire.
como un eco que exigía una respuesta. En ese momento, Javier supo que no podía seguir huyendo. La tormenta afuera no era nada comparada con la que crecía dentro de él. Recordó los años de amistad, las noches en que había disimulado su dolor cuando Miguel, quizás para protegerse, actuaba como si no notara las miradas de Javier. Había algo en esos recuerdos que dolía más que el rechazo de su familia, la posibilidad de que Miguel también estuviera atrapado, luchando contra el mismo miedo. La pregunta de Miguel no era casual. Había algo en su voz, una grieta en su fachada, que empujaba a Javier al borde de un precipicio. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si, por primera vez, se permitía ser el mismo? La lluvia golpeaba la lona de la tienda con un ritmo implacable, como si quisiera ahogar los pensamientos de Javier. Dentro del saco de dormir, el calor de Miguel a su lado era un recordatorio constante de la pregunta que aún resonaba en su cabeza: ¿está seguro de que esto es solo amistad? Javier se mantuvo inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad, tratando de controlar el latido desbocado de su corazón. No podía responder, no todavía. El peso de los años de silencio, de deseos reprimidos y de heridas no dichas lo aplastaba, y el recuerdo de una traición pasada se deslizó en su mente como un cuchillo afilado. Habían pasado 3 años desde aquel verano en Sitges, cuando Javier creyó, por un instante, que algo entre ellos podría cambiar. Habían ido a una fiesta en la playa, rodeados de risas y música. Miguel, siempre el alma de la reunión, se movía con facilidad entre la multitud, pero esa noche sus acciones cortaron a Javier más profundo de lo que esperaba. Mientras las olas rompían contra la orilla, Miguel coqueteó abiertamente con una chica, riendo y tocándola con una familiaridad que parecía estudiada. Javier, desde un rincón, lo observó en silencio, sintiendo cómo su pecho se apretaba. No era solo celos, era la certeza de que Miguel lo hacía a propósito, como si quisiera demostrar algo, no a la chica, sino al mundo. Como si necesitara gritar que encajaba en el molde que la sociedad esperaba de él. Esa noche, Javier se marchó temprano, incapaz de soportar la escena. Más tarde, Miguel lo encontró en el paseo marítimo y, con una sonrisa despreocupada, le preguntó por qué se había ido sin despedirse. Javier mintió, diciendo que estaba cansado, pero el dolor de esa aparente traición se quedó con él. Nunca hablaron de ello, pero desde entonces, Javier notó cómo Miguel a veces actuaba igual, un comentario casual sobre una cita, una risa forzada en un bar, siempre frente a otros. Era como si Miguel construyera un muro, no solo para protegerse del juicio de los demás, sino también para mantener a Javier a distancia. Cada una de esas escenas era un recordatorio de lo que Javier no podía tener, de lo que no se atrevía a pedir. Ahora, en la tienda, con el cuerpo de Miguel tan cerca que podía sentir su respiración, esos recuerdos regresaron con fuerza. Javier apretó los puños dentro del saco, intentando alejar las imágenes de Sitges, pero no pudo. La pregunta de Miguel había abierto una herida vieja. ¿Era posible que Miguel también estuviera atrapado, luchando contra el mismo miedo al rechazo? Javier quería creerlo, pero la duda lo paralizaba. La sociedad en la que habían crecido no era amable con quienes se salían de la norma. En Barcelona, a pesar de su aire progresista, Javier había sentido los murmullos, las miradas de desaprobación en los bares, los comentarios velados de colegas en el trabajo. Y en su familia, el rechazo era aún más crudo. Su padre, con su voz cargada de desprecio, le había dicho una vez que esas cosas no eran para hombres de verdad. Esas palabras aún quemaban, y Javier sabía que Miguel enfrentaba una presión similar. Había oído historias de la familia de Miguel en Madrid, devota y tradicional, que veía cualquier desviación como una afrenta. El silencio en la tienda se volvió denso, roto solo por el tamborileo de la lluvia. Miguel se movió ligeramente, su rodilla rozando la de Javier, y el contacto envió una corriente por su cuerpo. Javier quiso hablar, preguntarle por qué había sentido la necesidad de fingir en Sitges. ¿Por qué seguía haciéndolo?
pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, Miguel rompió el silencio, murmurando que el frío estaba empeorando y que debían acercarse más para conservar el calor. Javier asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. Se deslizó un poco más cerca, sintiendo como el espacio entre ellos se reducía a nada. Era un gesto práctico, pero para Javier significaba todo lo contrario. Cada centímetro que los separaba era una barrera que él no sabía cómo derribar. Mientras la tormenta rugía afuera, Javier se preguntó si Miguel también llevaba una máscara. Había visto destellos de algo más en él, miradas que se prolongaban demasiado, roces que parecían intencionales. Pero siempre seguían los momentos en que Miguel se retraía, como si temiera cruzar una línea invisible. Javier recordaba una noche en un bar de Gracia, cuando un comentario homofóbico de un desconocido hizo que Miguel se tensara y cambiara de tema rápidamente, como si quisiera borrar cualquier sospecha. Esos instantes eran los que más dolían a Javier, porque confirmaban lo que ambos sabían: el mundo no estaba listo para aceptarlos, y tal vez ellos tampoco lo estaban. El viento sacudió la tienda con más fuerza, y Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La pregunta de Miguel seguía allí, flotando como una chispa que podía incendiarlo todo. No era solo una pregunta sobre esa noche, era un desafío a todo lo que habían evitado durante años. Javier quiso responder, pero el miedo lo detuvo. ¿Y si Miguel no estaba listo? ¿Y si, al confesar, Javier perdía no solo su amor, sino también la amistad que había sido su ancla? La tormenta afuera parecía un eco de la que crecía en su interior, y mientras el cuerpo de Miguel descansaba a su lado, Javier supo que el silencio no podía durar mucho más. La lluvia seguía azotando la tienda, un murmullo constante que parecía empujar a Javier hacia el borde de un abismo. Dentro del saco de dormir, el calor de Miguel lo envolvía, pero no era suficiente para calmar el torbellino en su pecho. La pregunta de Miguel, esa chispa que había encendido la noche, seguía resonando: ¿estás seguro de que esto es solo amistad? Javier sabía que no podía seguir esquivando la verdad. Cada segundo de silencio era una carga más pesada, y el miedo a perderlo todo, la amistad, la confianza, el refugio que Miguel representaba, chocaba contra el deseo de liberarse por fin. Apretó los puños, respiró hondo y, con la voz temblando, dejó que las palabras salieran. «Te quiero», susurró, tan bajo que casi se perdió en el ruido de la tormenta. «No como amigo. Estoy enamorado de ti». El aire en la tienda se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier mantuvo la mirada fija en la lona, incapaz de enfrentar a Miguel, temiendo que el rechazo lo destrozara. El silencio que siguió fue insoportable, cada segundo una eternidad. Miguel no respondió de inmediato. Su cuerpo, antes relajado, se tensó junto al de Javier, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de algo que Javier no pudo descifrar: sorpresa, miedo, quizás ambas. Miguel se apartó ligeramente, lo justo para que Javier sintiera el frío colarse entre ellos. No dijo nada, pero su respiración se volvió irregular, como si luchara contra sus propios pensamientos. Javier, con el corazón en la garganta, quiso retractarse, disculparse, pero se mordió la lengua. Había cruzado el umbral, y no había vuelta atrás. Finalmente, Miguel murmuró que necesitaba un momento, que no estaba seguro de qué decir. Sus palabras fueron como un golpe, pero Javier notó un temblor en su voz, una grieta que sugería algo más que rechazo. En la penumbra, Miguel comenzó a hablar, su voz baja y entrecortada. Confesó que su familia en Madrid, profundamente tradicional, nunca aceptaría algo así. Recordó una discusión de hace años, cuando su hermano mayor lo enfrentó tras encontrarlo mirando demasiado tiempo a un compañero de la universidad. Las palabras de su hermano: «No nos hagas esto, no avergüences a la familia», aún lo perseguían. Su madre, devota hasta el extremo, había llorado al insinuarle que no seguiría el camino que ella esperaba.
Desde entonces, Miguel había aprendido a esconderse, a construir una fachada de citas casuales y bromas que lo protegieran del juicio. Admitió que cada vez que coqueteaba con mujeres frente a otros, era un intento de mantener a raya las sospechas, de no perder el amor de su familia. Javier escuchaba, el corazón dividido entre el dolor y una extraña esperanza. Porque en las palabras de Miguel había algo más, una confesión velada. Miguel no lo dijo directamente, pero sus pausas, la forma en que evitaba mirar a Javier, sugerían que él también sentía algo. No es que no quiera, murmuró finalmente, es que no sé cómo hacerlo. Si doy un paso, lo pierdo todo. Mi familia, mis amigos, mi vida en Madrid. Todo. Javier sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que Miguel dejaba entrever que sus sentimientos podían ser recíprocos, pero el peso de su miedo era tan grande como el de Javier. El silencio volvió, más pesado que antes. Javier quiso alcanzarlo, tocar su mano, pero temía romper el frágil equilibrio entre ellos. En cambio, habló, su voz apenas un susurro. Le dijo que entendía el miedo, que él también lo había sentido. Recordó la noche en que su padre lo echó de casa por una semana, acusándolo de confundir a la familia con sus ideas. Había vuelto solo porque su madre intercedió, pero la condición fue clara, debía arreglarse, mantenerse en silencio, ser el hijo que ellos querían. Javier confesó que cada día desde entonces había sido una lucha contra sí mismo, un intento de encajar en un mundo que lo rechazaba por ser quien era. Miguel escuchó sin interrumpir, su respiración más calmada pero aún tensa. Cuando Javier terminó, Miguel se giró hacia él, sus ojos brillando en la penumbra. Nunca quise hacerte daño, dijo, refiriéndose a las veces que había actuado como si no notara los sentimientos de Javier. Explicó que lo hacía para protegerse, pero también para protegerlo a él, para no arrastrarlo a un caos que ni él mismo sabía manejar. Pero entonces, en un giro que Javier no esperaba, Miguel extendió la mano y rozó sus dedos, un contacto tímido pero firme. Yo también te quiero, susurró, y esas palabras cayeron como un relámpago, iluminando todo lo que Javier había temido y deseado. Por un momento, el mundo fuera de la tienda dejó de existir. Javier sintió el calor de la mano de Miguel, su pulso acelerado bajo la piel. Pero la confesión no trajo alivio, sino una nueva oleada de miedo. Porque ambos sabían lo que significaba, querer al otro era un riesgo, un desafío al mundo que los rodeaba. Miguel apretó su mano con más fuerza, como si quisiera anclarse a algo real, pero su voz tembló al añadir que no sabía si estaba listo para enfrentar las consecuencias. Javier asintió, incapaz de hablar, su mente atrapada entre la euforia de saber que su amor no era unilateral y el terror de lo que vendría después. La tormenta afuera rugía, pero la verdadera tempestad estaba dentro de ellos, y ninguno sabía cómo sobrevivirla. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba por la lona de la tienda, pero para Javier no había alivio en la calma que seguía a la tormenta. La confesión de la noche anterior, el roce de la mano de Miguel y sus palabras, yo también te quiero, aún resonaban, pero la euforia inicial se desvanecía bajo el peso de una nueva realidad. Ambos habían cruzado una línea, y el mundo fuera de la tienda no sería amable con lo que habían admitido. Javier permaneció inmóvil dentro del saco de dormir, sintiendo el calor de Miguel a su lado, pero también la tensión que vibraba entre ellos. Ninguno habló al despertar, como si temieran que las palabras rompieran el frágil puente que habían construido. Cuando finalmente se levantaron, el aire frío de los Pirineos los recibió como un recordatorio de la crudeza que los esperaba. Javier salió primero, esquivando la mirada de Miguel mientras recogían sus cosas. El campamento estaba silencioso, salvo por el crujir de las ramas húmedas bajo sus botas. Sara y Raúl, los otros dos amigos, ya estaban fuera, preparando café sobre una fogata improvisada. Javier sintió un nudo en el estómago al notar cómo Raúl los observó al salir juntos de la tienda, con una ceja levantada y una sonrisa que no era del todo amistosa.
Que, durmieron bien juntitos, bromeó. Pero su tono tenía un filo que hizo que Javier se tensara. Sara rió, añadiendo un comentario sobre cómo parecían muy cómodos en el saco de dormir. Las palabras eran ligeras, pero Javier reconoció el matiz, una mezcla de curiosidad y juicio que había aprendido a detectar desde joven. Miguel no respondió, ocupándose de enrollar la tienda con movimientos rápidos, pero Javier notó cómo sus hombros se endurecieron. No era la primera vez que enfrentaban comentarios así. Javier recordó una salida en Barcelona, meses atrás, cuando un amigo común había hecho un chiste similar en un bar. Entonces, Miguel se había reído, desviando la atención con una broma propia, pero ahora no lo hizo. Javier quiso hablar, defenderse, pero el recuerdo de su pasado lo detuvo. 2 años antes, su padre lo había echado de casa tras una discusión acalorada. No quiero a alguien así en mi familia, le había gritado, acusándolo de tener pensamientos incorrectos después de que Javier se negara a salir con la hija de un amigo de la familia. Había pasado una semana durmiendo en casa de un primo, con el eco de esas palabras persiguiéndolo. Volvió solo porque su madre lo convenció, pero la condición era clara, debía mantener su verdad oculta. Ese rechazo aún ardía, y los comentarios de Raúl y Sara lo hacían sentir expuesto, como si su secreto estuviera escrito en su piel. Miguel, por su parte, parecía atrapado en su propia lucha. Mientras recogían el campamento, Javier notó cómo evitaba el contacto visual, no solo con él, sino con todos. Sabía que Miguel también cargaba con heridas. Una vez, en una llamada nocturna, Miguel le había contado cómo su familia en Madrid lo había confrontado tras rumores en el vecindario sobre su cercanía con un amigo. Su madre lo había llevado a la iglesia, rogándole que se corrigiera por el bien de la familia. Desde entonces, Miguel había perfeccionado su fachada, actuando como el hombre que todos esperaban, extrovertido, seguro, siempre con una cita que mencionar para mantener las sospechas a raya. Pero ahora, después de su confesión, esa máscara parecía resquebrajarse. El día avanzó con una caminata hacia el lago, pero la tensión entre ellos creció. Raúl, en un momento de descanso, hizo otro comentario, preguntando con una risa si compartir saco era ahora su nueva tradición. Javier sintió el calor subirle al rostro, pero antes de que pudiera responder, Miguel lo cortó con un tono cortante, diciendo que no era asunto de nadie cómo dormían. La respuesta sorprendió a todos, y el silencio que siguió fue incómodo. Sara intentó aligerar el ambiente, cambiando de tema, pero el daño estaba hecho. Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Miguel lo había defendido, pero también había atraído más atención. Durante el resto de la caminata, Javier notó las miradas de reojo de Raúl, y cada una era como un pinchazo que le recordaba lo frágil que era su posición. En un momento a solas, mientras llenaban sus cantimploras en un arroyo, Javier quiso hablar con Miguel, preguntarle si estaba bien, pero Miguel solo negó con la cabeza, murmurando que no quería complicar las cosas. Sus palabras eran una barrera, y Javier sintió el eco de su propio miedo, y si confesar su amor los había condenado a perder no solo la aceptación de los demás, sino también su amistad. La idea de quedarse sin Miguel, como amigo, como algo más, era insoportable. Pero también sabía que no podían seguir fingiendo. Javier le confesó, en un susurro, que no podía seguir viviendo a medias, escondiendo quién era. Miguel lo miró, sus ojos cargados de conflicto, y solo asintió, sin prometer nada. La caminata continuó, pero la distancia entre ellos parecía crecer con cada paso. Javier se preguntó si había cometido un error al hablar, si su confesión había roto algo que no podían reparar. Pero también sintió una chispa de determinación. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que esconderse, donde pudiera ser él mismo, aunque eso significara enfrentar el rechazo. Mientras el sol comenzaba a descender sobre los Pirineos, Javier supo que la lucha apenas comenzaba, no solo contra el mundo,
sino contra los miedos que ambos llevaban dentro. El sol se alzaba sobre los Pirineos, bañando el campamento en una luz dorada que contrastaba con la tensión que aún pesaba entre Javier y Miguel. La caminata de regreso al punto de partida fue silenciosa, con el eco de los comentarios de Raúl y Sara resonando en la mente de Javier. Cada paso sobre el sendero húmedo parecía un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su relación con Miguel, sino su lugar en un mundo que parecía decidido a juzgarlos. Dentro del saco de dormir, habían encontrado un refugio temporal, pero ahora, bajo la mirada de los demás, ese refugio se sentía frágil, como si pudiera desmoronarse con una palabra equivocada. Durante el descenso, Miguel rompió el silencio. En un momento en que Raúl y Sara se adelantaron, se acercó a Javier y, con la voz baja, admitió que había sido injusto al esconderse tras su fachada durante años. Reconoció que sus coqueteos con mujeres, sus bromas para encajar, habían herido a Javier, aunque nunca fue su intención. Dijo que el miedo lo había dominado, el temor a perder a su familia, a sus amigos, a la vida que conocía en Madrid. Pero la confesión de Javier la noche anterior lo había obligado a enfrentarse a sí mismo. No quería seguir viviendo a medias, fingiendo ser alguien que no era. Sus palabras, aunque temblorosas, eran firmes. Prometió que, pase lo que pase, intentaría enfrentar el mundo junto a Javier. Javier escuchó, su pecho apretado por una mezcla de alivio y ansiedad. Quería creerle, pero sabía que las promesas no borrarían los obstáculos que les esperaban. Cuando regresaron al coche, la realidad los golpeó con fuerza. Raúl, con una risa incómoda, hizo un último comentario sobre cómo se veía que algo pasaba entre ellos, y aunque Sara lo reprendió, el daño ya estaba hecho. Javier sintió el impulso de responder, de defenderse, pero Miguel lo detuvo con un roce sutil en la mano, un gesto que decía que no valía la pena. En el camino de vuelta a Barcelona, el silencio en el coche era denso, y Javier supo que las cosas nunca serían como antes. Días después, de vuelta en la ciudad, las consecuencias comenzaron a manifestarse. Miguel decidió hablar con su familia, contándoles la verdad sobre sus sentimientos por Javier. La reacción fue tan dura como temía. Su madre colgó el teléfono tras un silencio gélido, y su hermano le envió un mensaje diciendo que no quería volver a verlo hasta que entrara en razón. La pérdida fue un golpe para Miguel, pero también un punto de inflexión. Por primera vez, sintió que el precio de ser el mismo, aunque doloroso, valía la pena si significaba vivir sin máscaras. Javier, por su parte, enfrentó sus propios fantasmas. Recordó las veces que había cedido ante las expectativas de su padre, callando para mantener la paz. Pero ahora, inspirado por la valentía de Miguel, decidió no volver a esconderse. Cuando su madre lo llamó para preguntarle por el viaje, Javier le confesó que estaba enamorado de Miguel. Esperaba gritos, como los de su padre años atrás, pero en cambio recibió un silencio pensativo, seguido de un necesito tiempo. No era aceptación, pero tampoco un rechazo definitivo, y eso le dio a Javier una chispa de esperanza. Buscando apoyo, Javier y Miguel encontraron refugio en una comunidad LGTB en Barcelona. En un evento en un centro cultural del Raval, conocieron a otras personas que compartían sus luchas, historias de rechazo, pero también de resiliencia. Una pareja mayor les habló de cómo habían construido una vida juntos a pesar de las críticas, y una activista les invitó a un grupo de apoyo donde podían hablar sin miedo. Por primera vez, Javier y Miguel sintieron que no estaban solos. Esas conexiones les dieron fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía volverse en su contra. Con el tiempo, comenzaron a construir una nueva vida juntos. No fue fácil, los amigos como Raúl se alejaron, y las heridas con sus familias no sanaron de inmediato. Pero en los pequeños momentos, una cena en su pequeño piso, una caminata por la Barceloneta con las manos entrelazadas, encontraron una libertad que nunca habían conocido. Javier empezó a escribir un blog anónimo sobre su experiencia, compartiendo su historia con otros que temían dar el paso.
Los mensajes de agradecimiento que recibió de personas que se sentían inspiradas por su valentía, le dieron un propósito que nunca había imaginado. Una noche, mientras veían la ciudad desde un banco en el Park Güell, Miguel tomó la mano de Javier y le dijo que no se arrepentía de nada. Había perdido mucho, pero lo que había ganado, la verdad, el amor, la posibilidad de ser el mismo, era más valioso. Javier asintió, sintiendo que el peso de los años de silencio se desvanecía. No sabían qué traería el futuro, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos, paso a paso. Su historia, aunque marcada por el dolor, se convirtió en un faro para otros, un recordatorio de que el amor y la autenticidad podían florecer incluso en los suelos más hostiles.